Muy buena noche y bienvenidos a Podcast Eventos Paranormales. Yo soy Alberto Braxas y en esta ocasión creo que me volé la barda teniendo a esta invitada conmigo. Ella se llama Erika y nos va a congelar hoy la sangre con sus historias tan buenas que están. En verdad, no se pierdan este capítulo. Comenzamos después del intro. Eventos paranormales. Pues bueno, familia, ya estamos aquí y hoy tengo a una invitada muy especial llamada Erika. Erika, muy buenas noches. ¿Cómo has estado y bienvenida? Muchas gracias, buenas noches. Todo bien, todo muy bien y ya esperando este momento. Excelente, Erika. ¿Qué te dedicas? Cuéntanos un poquito de ti. Mira, actualmente me dedico a dar consultas podológicas. Esto porque fue algo que de verdad que me gustó. Yo recuerdo, creo que desde que tenía 7 años, que me gustaba cortar las uñas, tanto las mías como las de mis primos. Yo era su médica. Yo estaba ahí siempre dándoles, ¿no? Entonces ya llega el momento después de esto, del bicho que pasamos, que me dedico a estudiar y ahora doy consultas. Soy licenciada en educación artística y también trabajé dando clases. Entonces soy multifacética, pero actualmente mis consultas podológicas. Y bueno, ya no esperaremos más. La verdad es que estoy muy impresionado de las historias que me estás contando antes de la grabación y ya no quise tardar un poco más con esto. Cuéntanos más de tu mundo paranormal. Ok, mira, híjole, comenzaría quizá contándote las historias desde que tengo los 6 años, porque fue cuando tengo el recuerdo, entre 6 y 7 años, que es ese recuerdo que tengo de lo primero que me pasó. No, sí me gustaría aclarar que no soy, nunca me he metido de lleno a estudiar esto de los fenómenos paranormales ni nada. Solamente soy preguntona. Es decir, cada que me ha pasado algo, digo ya dentro de lo que es la adolescencia y ahora edad adulta, me pongo a preguntar o leo algo. Sin embargo, nunca lo he estudiado a fondo, así es de que no te podría decir, ay, sí, fue por esto, ¿no? Siempre busco la parte lógica primero y después la aceptación de, ok, no está dentro de lo lógico. Pero bueno, me gustaría mucho comenzar con esta historia que me pasó. Te repito, fue sí entre los 7 años aproximadamente. Mi abuelita era de Hidalgo, de un pueblito que se llama Amialco, Hidalgo. Entonces, yo recuerdo mucho que cuando estábamos pequeños viajábamos constantemente hacia allá, pero mi papá fascinaba siempre manejar de noche. Entonces, yo recuerdo así que llegaba de trabajar y vámonos a agarrar a las niñas, porque éramos solo mi hermana y yo, y vámonos, ¿no? Ese día estaba un tío con nosotros, precisamente de allá, de esta localidad que te digo. Salimos de noche y mi papá manejaba una camioneta de estas pick-up de las 1500, si no me equivoco, con camper. Había acondicionado que sobre lo que es la llanta, él puso así tipo como camitas dentro del camper.
que para darnos eso de que nosotras, mi papá tenía esa frase de duérmanse y verán que cuando abran sus ojitos ya llegamos, ¿no? Entonces, todos los viajes nosotros era dormir y vámonos. En ese entonces, mi hermana se acostó de un lado y, bueno, yo del otro, pero todo lo que es el pasillo central de la camioneta se llenó de cosas que se iban a llevar para allá. Entre eso iban trastes e iba un comal, para que lo ubiquen, de esos donde ponemos aquí nosotros los negocios, las quesadillas y eso que van como hundidos. Ok. Iba uno de esos, un comal de esos al frente. Siempre para mi papá lo más importante era la seguridad. Entonces, lo que hace es de que yo cerraba por dentro con un seguro que tenía el camper y él cerraba por fuera con llave. Checábamos, mi papá hasta jalaba puerta, todo cerrado, perfecto. Se suben, nosotras ya acostadas, nos acostábamos, en especial yo, porque yo era la encargada de la seguridad, ¿no? Y mi hermana ya estaba acostadita. Se sentó mi papá manejando, mi mamá en medio y mi tío del otro lado, ¿no? Iban los tres enfrente. El camper se separaba de la cabina por 2 cristales, el del camper y el de la cabina. Entonces, ya agarramos carretera y todo, yo me quedé muy, muy dormida. En un momento dado, abrí los ojos porque sentí frío. Cuando abro los ojos, veo la puerta que iba como abanico. Se había abierto la puerta del camper e iba como abanico. Entonces yo solamente veía las luces pues, propias de la camioneta y el polvo que se iba levantando al paso, ¿no? Y íbamos en un camino como de terracería. En ese instante, lo primero, así como que al ver la puerta y todo, yo volteo a ver a mi hermana y mi hermana estaba dormida profundamente. Entonces yo empecé, pues, volteé ahora sí que hacia atrás y le empiezo a tocar a mi papá en el cristal. Yo veía cómo mi papá voltea así por el retrovisor, que era muy clásico de él porque siempre nos iba cuidando. Entonces voltea por el retrovisor y yo dije, ok, ya va a ver. Y no, se siguió, avanzó. Y yo así como de voltea y, o sea, siguió manejando y yo veía que mi mamá y mi tío iban platicando, o sea, entre ellos iban platicando, pues, pero volví a tocar, siguió avanzando, volví a tocar y esto pasó así varias veces, o sea, los gritos eran la parte, pues sí, de desesperación, ¿no? De papá y mamá, o sea, yo pegaba en el cristal, golpeaba todo. Total de que sigue avanzando. Yo al ver que él seguía volteando varias veces por el retrovisor, pero no se daba cuenta, entré en desesperación y lo único que hice fue cubrirme, o sea, volver a acostarme, cubrirme toda así, dejando un solo espacio de mis ojos para ir vigilando a mi hermana. Mi hermana nunca se despertó y yo la vigilé, nada más la iba vigilando. Cuando llegamos a la casa de la tía en la que nos íbamos a quedar, se baja mi papá de la camioneta y va hacia atrás y se da cuenta de la puerta que iba abierta. Entonces mi papá empezó así como le salió todo su lenguaje florido así de ay, bla, bla, bla. Y luego hablarnos a nosotras, y yo, sí, estamos bien, o sea, así como de llorar, la desesperación. Salió mi tía, la dueña de la casa, y así de ay, hijos, ¿qué pasó? Y y le dice mi tío, su hijo, el que iba con nosotros, dice, es que la puerta se abrió, y mi tía se quedó así, y dice, mete a las niñas, metan a las niñas, dejen todo, no importa, métanse. Nos metieron a un cuarto donde dormimos en medio de mis papás, pero previo a eso pusieron, me acuerdo de una cubeta con agua, moños, una sábila, creo que pusieron también, traían un crucifijo, creo que sí, o sea, te digo, estoy hablando de que yo tenía 7 años y son recuerdos vagos, pero que sí me llevan a ese momento, ¿no?, de miedo. No se dijo más nada. Nosotros les llegamos, sí, de madrugada, allá,
no lo sé, quizá haber sido a las 2, 3 de la mañana, y nos metía a ese cuarto. Así pasamos la noche. Al siguiente día, muy temprano, mi papá se preguntaba el por qué yo no había avisado, en qué momento me había perdido, o por qué él no había visto. O sea, eran miles de cosas, miles de interrogantes, ¿no? Nos pusimos a revisar y primer punto, ¿se acuerdan que les dije que llevábamos un comal? Sí. Y trastes. Bueno, nada se cayó. Nada se cayó. Y el comal iba pues sí, prácticamente en la puerta, en la orilla, que con el paso por el camino de terracería y todo debió de haberse salido, caído. Nada se cayó. Segundo punto, me dice, ¿por qué no me avisaste? Y yo, pa, es que sí te estuve tocando. O sea, mi mano pues era chiquita. La traía toda así de los puños así abiertos, raspados, a rojo, de los golpes que yo daba. Y como muestra siguiente, que sí estrellé el cristal de los golpes que yo daba. Y nunca me hicieron caso, nunca me escucharon. Él veía todo normal. Cuando yo me subo, repetimos la acción de, ok, pon el seguro. Solo con el seguro, mi papá jalaba la puerta y no se abría. Ok, siguiente paso, la chapa. Quizá la chapa fue la que estaba mal, no cerramos bien, miles de cosas, ¿no? Checa la chapa y dice, no, o sea, sí cierra, o sea, no hubo ¿cómo? ¿No? O por qué se pudo haber abierto las dos chapas, tanto la del llave como el seguro que corría. Entonces mi tía dijo, mira, es que se las quiso llevar a la bruja. Y es cuando entra en mi vida, de alguna manera, esa historia de la bruja. Ok. ¿No? Sí pasamos una estancia allá en Hidalgo y todo, pero mi papá siempre se quedó con eso, ¿no? Mis papás eran como que más precavidos, o sea, como que eso de la bruja. Claro. Vengo de una familia en la que de alguna manera a mí me gustaba mucho preguntarle, sobre todo a mis abuelos. Lamentablemente no los tuve mucho tiempo cerca a mis abuelos y mis abuelas fallecieron muy jóvenes. Sin embargo, cuando se podía era yo así de, cuéntame. Mi abuelito, por parte de mi papá, se aventaba unas historias que te lo juro de él fue taxista y nos platicaba de que lo llevó una vez el famoso pasajero que lo llevó, lo dejó. Aquí me bajo, que le dio unas monedas y que cuando se dio cuenta estaba fuera del panteón. Y que la persona a la que había llevado la había metido, ¿no? Digo, son historias que probablemente le hace falta un poco así del cuento completo, ¿no? Para que entres en este saborcito de lo paranormal. Pero eran historias que nos contaba mi abuelito. Cuando yo llegaba allá a Hidalgo, tenía un tío, también ya falleció, que cuéntanos, tío. O sea, yo siempre he sido así como de cuéntame más, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Pero y que muriéndome de miedo. Porque no te voy a decir que fui la más valiente de la historia, porque no es cierto. O sea, yo estaba así, temblaba y yo así como de, ya no quiero. Y eso de que te vas a acostar y dices, se va a aparecer, ¿no? Pero así entramos a esto de los famosos mitos y leyendas, ¿no? De que te cuentan. Sin embargo, les puedo decir que esa de se las quería llevar la bruja fue algo que de alguna manera marcó mi infancia y sobre todo los hechos, cómo se dieron. El que mi papá, yo lo veía como volteaba. O sea, si hubiera sido una pesadilla, digamos, que yo hubiese tenido, pues la puerta nunca hubiera estado abierta. Claro. El vidrio no hubiera estado roto. Y mi papá no se hubiera hecho ese coraje, ¿no? Porque si algo, les repito, le preocupaba a mi papá, eran sus hijas. O sea, para mi papá, sus hijas eran que no las tocara quizá ni el aire, ¿no? O sea, entonces imagínense ver esa escena, ¿no? Y sentirse culpable pensando en que no, por la puerta, porque le buscaba lo lógico. Claro. Y voy a esto de él buscaba lo lógico dentro de un tiempo, por así llamarlo, en el que él muchas veces padeció lo que comúnmente llamamos que se le caía el muerto. ¿Sabes que tiene muchas explicaciones esto? Sí. Desde que por la cobija que está pesada y te la pusiste, hasta que es como una parálisis del sueño o algo. ¿Parálisis del sueño? Pero, sin embargo, él era muy común. Y entonces en nuestro
amplio que tenemos el mexicano, mucho de las leyendas y todo esto, lo concebimos como un ente, un alma, no sé, algo que se te cae, ¿no? Y que te priva de... Porque a fin de cuentas mi papá le decía, a mi mamá le decía, oye, flaca, es que estabas haciendo esto, llegó al grado de decirle, estabas leyendo esto, un cuento, un libro, algo estabas leyendo, e ibas en tal página e ibas así. Porque mi papá lograba abrir los ojos, ver, pero no lograba hablar. Para ese entonces, nosotros vivíamos en la Ciudad de México, en Vallejo, y cerca de ahí pasaba el Río de los Remedios. Entonces mi papá un día le cuenta a mi mamá, o sea, estaban nuestras recámaras así contiguas, estaba la de nosotras, mi hermana y la mía, y al lado la de mis papás. Pues dice mi mamá, y yo estaba dormida, mi hermana también, mi mamá le gustaba mucho planchar en la noche. O sea, dedicarse a planchar, todo ya tranquilo y todo. Y de repente salió mi papá del cuarto corriendo y fue y ¡fum! Se metió en medio de mi mamá y de mí, porque mi mamá ya había terminado, se acostó conmigo. Y dice mi mamá que brincó a la cama y se metió así, ¿no? Y que le dijo, ¿no escuchaste? Y mi mamá, ¿no? ¿Qué? No, o sea, ¿qué pasa? Y era que había escuchado a la famosa Llorona. Órale. Entonces, mi mamá todavía es un poco incrédula, así como de, ¿qué pasa? O sea, ella ya sabía que pasaba eso de que se le caía el muerto y cosas así. Pero nunca, dice mi mamá, yo nunca lo había visto tan espantado a tu papá. Y sobre todo que dijera que había escuchado a la Llorona. O sea, yo ni idea, no sabía. Y entonces, al siguiente día, mi mamá platica con una señora que vivía al lado, una vecinita, y le dice, ay, sí, es que anoche pasó ya la Llorona. Le confirmó. Sí, pero así muy, quizá dentro de todo el que ya no causa miedo cuando estás acostumbrada a las cosas. Los normalizas. Exacto. Porque la señora fue así muy de, sí, es que anoche pasó la Llorona, ¿no? O sea, y mi mamá así como de, ok, para creerle, ¿no? Es así. Y pues te digo, o sea, prácticamente ese fue como que mi entorno de niña, ¿no? De las cosas. No, hombre, Erika. Fíjate, yo te voy a compartir algo, pero antes de compartirte lo que estaba pensando en decirte, yo te voy a decir con respecto a la Llorona, aquí, en este lugar, hemos escuchado varias veces ese, no escucha como un grito, se escucha un lamento. Ay. Que no dice nada más que se siente algo, un dolor ahí, se siente feo, como eso a las 3, 4 de la mañana más o menos. En ocasiones uno de hombre y en la mayoría de mujer. El de hombre sí me dio más miedo, ¿tú crees? Porque se escuchaba un como quejido de alguien que estuviera muriendo. Okay. Y los perros inmediatamente, o sea, se escucha eso y los perros inmediatamente actúan. Sí, comienza el cebrino como loco, pero ya no estamos también acostumbrando a fíjate, en un principio a eso. Pero bueno, son las zonas, a lo mejor tenemos un lago aquí cerca, a lo mejor no sé. Sí, es que es más común donde hay un caudal de agua. Como que lo relacionan algo así. Y que, mira, ahora sí que saltándome en las historias, porque la verdad que hoy tengo muchas historias para compartirles. Hace algunos años yo me puse muy grave por la vesícula, me la retiraron. Entonces, al estar hospitalizada, mi cuñado dice que en la casa escucharon a la Llorona. O sea, no había nadie en casa porque pues, me cuidaban a mí, todo lo que gustes, ¿no? Entonces, solamente fueron mi cuñado y mi expareja fueron ahí a la casa y dice, es que escuchamos a la Llorona. Pero se quedó nada más como sí, está bien, ¿no? Ok. Cuando pasa el tiempo, esto no tiene tanto como cuando estuve hospitalizada, pero un día escuché, ¿sabes? O sea, como lo que dices, de repente algo, un ruidito extraño, y ahí voy bien contenta. Estaba en el baño, de hecho estaba, ya sabes que te lavas los dientes, te lavas la cara, lo que haces, ¿no? Tus rituales de belleza, dice mi mamá. Cuando me acerco a la ventila del baño,
escucho así otra vez, y a los perros, como dices. Entonces me quedo así pegada ahí y escuché el famoso grito de la Llorona, que efectivamente no tiene nada que ver con el ¡ay, mis hijos!, ¿no? Sino más bien era algo más, como lo mencionas, muy lastimero, mucho. Pero lo escuché cerca de donde yo estaba. Entonces, ese que sientes, decimos nosotros, ¿no? La piel de gallina. Oh, sí. Pero no me quité. No que me quedé hipnotizada. No. O sea, me quedé ahí sintiendo todas esas emociones que te producen y a la vez tratando de detectar, vuelvo a lo mismo. Buscamos muchas veces eso lógico y pensar, ay, ¿a quién de mis vecinos les están haciendo una noche agradable, verdad? O sea, algo, buscas algo. Pero sientes eso, o sea, sientes ese escalofrío que te recorre y todo. Y yo tratando ahí de como que acomodar el oído para ver de dónde venía y todo. Y suena otra vez, ¿no? Así como un... pero tan profundo que sí te llega a causar ese... ay, no, mira, me agarré, salí de ahí, apagué la luz, me fui a mi recámara. Y entonces llegué y después, mamá, escuché a la Llorona. Y le digo, y dice, mamá, ¿por qué no te viniste rápido? Y porque la escuché cerca. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver? Tenemos también una creencia de que según, no recuerdo, te mentiría si fue mi abuelo o fue la misma vecina que les comentaba al principio, que nos dijo, cuando la escuches cerca, está muy lejos. Y cuando la escuches lejos, está muy cerca de donde estás. Es correcto. Y entonces así como que dije, anda lejos. Y ya, pero es el temor, no dejas de sentirlo, ¿no? Es que se recorre de los pies, que te recorre por todos lados, ¿no? Activa todo tu sistema, así como Es correcto. nervioso. Fíjate que sí hay que diferenciar eso en ese aspecto. Cuando suceden fenómenos paranormales, lo que hay que identificar es la sensación que nos hace sentir eso en nuestro cuerpo. Como nosotros estamos pues sudando, nuestra piel se eriza, como tú dices, hasta sudor frío o la temperatura baja también, y sí se distingue por muchos de esos tipos de situaciones, ¿no? Pero mira, Erika, voy a aprovechar para compartirte una de las historias que yo tendré como 4 años. Yo viví en la Ciudad de México. Mira. Yo nací en Azcapotzalco y después de mi nacimiento, mis papás se fueron a rentar a una casa de Gustavo Vaz. Allí estuvimos hasta los 6 años, pero antes de eso, lo que mis papás contaban, y en muchas ocasiones lo contaban, era que en las noches en esa casa se escuchaban los platos romperse tremendamente. De pronto eran las 3 de la madrugada, por ejemplo, y escuchaban ellos como si los azotaran en la pared. Y ellos se levantaban rapidísimo, diciendo, pues ya se metió alguien o algo por el estilo. Llegaban a la cocina y nada. Me acuerdo que ellos les gustaba mucho contar eso, porque nunca lograron captar directamente un fantasma o algo así. Siempre escuchaban algo. Siempre era el que se caían las cosas, el que se movían las cosas. Y en ese tiempo me acuerdo que ellos se referían mucho a una película muy famosa que estaba saliendo o estaba por salir, que se llamaba Poltergeist. No sé si tú la has visto. No me suena, pero sí, ok. Bueno, esa película trataba de un fenómeno poltergeist y era muy similar a lo que pues estábamos viviendo en esa fecha, ¿no? Pero había en esa casa un suceso que más les llamaba la atención y les daba más miedo que eso. Era un pitufo. El pitufo, lo que según mamá contaba en ese entonces, era como de este tamaño. Y yo, bebé, pues me encantaba tenerlo a mi lado siempre. Lo que pasaba con ese muñeco era que yo cuando me iba a dormir o me llevaban a la cuna,
el mono siempre lo dejaban en una silla, enfrente del comedor. Entonces mi mamá haciendo sus actividades, igual lavando trastes, haciendo X cosa, de repente iba a la sala otra vez y ya no estaba. Lo encontraba de repente en mi cuarto, junto conmigo, cuando ella sí se acuerda que nunca me lo dejó, porque siempre lo ponía ahí y lo hizo varias veces. De repente ella contaba que estaba en la cocina y ponía la silla porque daba al comedor y ya estaban todo el tiempo asomándose así, no trastes y asomándose para que... Y en una ocasión que el mono estaba sentado abajo en el piso. Hubo otra que volteó así, entonces se quedó. ¿Cómo y en qué momento? Entonces ya era demasiado y sí se creía que había un poltergeist allí en esa casa. Ya después del temblor del 85 nosotros dejamos esa casa y nos vinimos a Toluca. Y ya fue otra historia. Pero, ¿sabes? O sea, dentro de todo yo recuerdo así que han como satanizado de alguna manera los pitufos. Tienen una historia, ¿no? Dentro de ellos, así como de que, de hecho, que eran los demonios y que por eso quien los trataba de cazar era Gargamel. ¿Es correcto? Que era el franciscano, si no me equivoco. Hay unas historias, bueno, más bien historias como que se desmintió hace poco, no tiene tanto, en donde se dice que los pitufos son la representación de los pecados capitales y papá pitufo es el diablo. Ok. Por lo rojo y la representación de la sabiduría y todo eso. Y sí, Gargamel resulta ser un franciscano que intenta exorcizar o sacar a los demonios del bosque. Pero bueno, en ese tiempo sí también había muchos, yo recuerdo que sí se contaban historias con respecto a que los pitufos sí eran malos. De hecho, hubo una campaña para tirar a esos muñecos como el que te conté que tenían mamás, y sí, bueno, que tenía yo de niño. Hubo una campaña para tirarlos, porque ya estaba siendo muy común que estaban siendo poseídos los monos, que estaban haciendo cosas raras, ¿no? Pero bueno, así convirtieron en nuestro Chucky, ¿no? Ándale, mucho antes que Chucky. Entonces, pero bueno, mira, no sé, fíjate que me tomé el tiempo de hacer un acordeón. Sí, qué bueno. Por lo que de repente decimos, ¿no? Me quiero acordar de esto y saltamos como que en el tiempo, pero bueno. Me gustaría continuar platicándote que también durante de mi niñez, híjole, sufría muchísimo. Dice que estás soñando y que sientes que te caes, o sea, que sueñas que te caes. Entrar a esos espacios, ¿no? Entrar a esos momentos en el que brincas, ¿no? Que con el tiempo, igual con alguien escuché que dijo que son viajes astrales. Y que el peligro, algo así dijo, que estaba en que no regresara tu cuerpo o tu espíritu a tu cuerpo. Repito, no me metía más, solo lo escuché. Pero, ok, esto me lleva a que de niña, te digo yo, híjole, pero si diario lo soñaba. Y aquí la cuestión es de que diario era la misma escena. La misma escena, cómo caía de la cama, porque sí me soñaba ya dormida, pero, o sea, me veía yo en mi cama, y cómo caía de una litera. Pero la caída era muy larga, o sea, no nada más de caer y pum, piso, ¿no? Sino que era muy extensa, entonces, y hasta que llegaba el brinco. Y ya, medio que despiertas y ya te acomodas. Durante ese tiempo, ya estamos hablando de que yo tendría aproximadamente 9 años. Mi hermana se llama Jedith. Ella, de chiquita, hubo un momento en el de que empezaba, ella es de tez muy blanca y siempre la veías así con ojeras. Ya estamos hablando de que yo tenía 9 y ella tenía 7 años. Y la veían siempre muy ojerosa, muy ojerosa. Y no dormía. Y todo el tiempo así como, pues obvio, que es lo que te pasa cuando no duermes. Si te imaginas ser un niño, pues sí, ¿no? Cuando nosotros le preguntaron
que por qué no dormía, decía, es que me da miedo. ¿Por qué te da miedo? Decía, es que yo los veo a ustedes. ¿Y cómo? O sea, me acuerdo que mi mamá le preguntaba mucho, ¿no? ¿Cómo, hija? ¿Cómo que nos ves? Decía, sí, ma, es que cuando yo me duermo, abro los ojos porque me hablan. Entonces me despiertan, abro los ojos y están mi papá sentado, está en una silla con coderas así. Bueno, lo explicaba como yo podía, ¿no? En un silloncito, ya sabes. Pero por lo que ella decía, era un sillón en donde estaba mi papá, mi mamá a un lado de él y yo parada atrás de él, pero, o sea, mi mamá del lado derecho y yo del lado izquierdo, parada. Y todos me dicen que vaya, pero a mí me da mucho miedo. Que ella veía la imagen de nosotros como la familia y le hacíamos todos así de, ven, ven. Decía, pero yo no quiero ir porque me da miedo. Todo quedó como en un sueño, pero a mi mamá la seguía viendo, a mi hermana muy, muy demacrada, muy mal. Un día, caminando, regularmente mi mamá no salía para nada más que a la escuela por nosotras y a la casa, ¿no? Así era su rutina, porque mi papá se encargaba de que la casa siempre estuviera toda en la despensa, para que mi mamá no tuviera que salir y exponerse, sobre todo decía por mis niñas, que no te las vayas a llevar. Entonces, un día salimos al mercado. Fue una época en la que mis papás ya estaban como que en esos problemillas de divorcio, y salimos al mercado y una señora ve a mi mamá y se le queda viendo y le dice, ¿podemos platicar? Y mi mamá hace como de, sí, dígame, ¿no? O sea, y le dice, es que se ve algo en ti y te están haciendo algo malo, ¿no? Entonces, obviamente pensando, ¿no? ¿Qué te puedes esperar de que las personas llegan y te dicen 1000 cosas para obtener dinero a cambio, ¿no? Y mi mamá así como de, ay, no, discúlpeme, no, es que ya mire, voy deprisa, ¿no? Y le dice, es que eso lo están haciendo a tu hija. Y le señala a mi hermana. Quizá para cortar un poco esta historia, en resumen, la señora le dice a mi mamá que la vaya a ver, le da una dirección. Mi mamá así como que casi, ¿esto qué, no? Pero pasaban los días y mi hermana seguía igual. Y entonces mi mamá como que pues ya dicen, entre curiosidad y entre saber qué le pasaba a su hija, vamos. Y en síntesis la señora le dice, efectivamente le están haciendo daño a tu hija, porque no la quieren en esta vida. Uh-huh. Porque cuando ella crezca, va a ser tu imagen y semejanza. Entonces no quieren tenerte cerca. No sé si me estoy explicando, pero querían de alguna manera desvivir a mi hermana por medio de unos entes que eran representados como familia, que éramos nosotros, y que cada que le decían, ven, era para llevarla a un lugar diferente. Entonces, eso te digo, pasaron los años. Cuando mi hermana se convierte en adolescente, fue la boda de una de mis tías, hermana de mi mamá, y nosotros ya viviendo en Toluca, nosotros vivimos con mi papá aquí en Toluca y mi mamá se quedó en la Ciudad de México. Cuando nos invitan a la boda, pues fuimos vestidos, peinado, ya sabes todo, ¿no? Llegamos y llegando al lugar de donde era la boda, se encuentran mi mamá y mi hermana de frente y se quedan así viendo como que, ¿qué pasó, no? Mi tío, de hecho hermano de mi mamá, les dice, caray, Pili y Mili. Iban con el mismo corte de vestido, el mismo color, el peinado igual, y mi hermana hoy día te puedo decir que tiene hasta los lunares que mi mamá tiene. O sea, es como si hubiese sido gemela de mi mamá. Obviamente, ¿qué nos cambiaba? Pues nada más la edad, ¿no? Que déjame decirte que mi mamá siempre se ha visto muy joven. O sea, siempre me han dicho que es mi hermana, porque mi mamá se ve muy joven. Entonces, pero eran idénticas. Y entonces vuelven a mí esas palabras. Cuando tu hija crezca, va a ser tu copia.
y que en ese momento estorbaba para alguien, ¿no? Entonces, son de las cosas, te digo, todo así como con tiempo, como ha ido sucediendo, ¿no? Pasa el tiempo, pasando a ver si que a otra historia. Sí, adelante. En esa época que te digo de niños, siempre nos preguntaba a mi papá, era mucho de, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Y yo le decía, airomosa. Y aquí como dato curioso, mi hermana, Jerry, le decía, ¿y tú, mi amor? Y mi hermana, amorosa. Porque no sabía pronunciar y ella decía, amorosa. Entonces, eso era como que lo que a mi papá le daba mucha risa y todo. Pero ahora sí que, sin embargo, siempre me decían a mí, ¿tú qué quieres ser? Y yo, airomosa y airomosa. Cuando estuve en cuarto de primaria, tenía una compañera que su papá era piloto. Trabajaba en el aeropuerto. Y un día nos invitó a una fiesta para el Día del Niño que hicieron ahí en el aeropuerto en la Ciudad de México. Las hacían enormes, eran hermosas de verdad esas fiestas. Entonces fuimos y mi mamá le platicó. Yo me hice muy, muy amiga de su hija y mi mamá les platicó que yo tenía esa ilusión de que quería ser airomosa y quería ser airomosa. Yo iba a la escuela pública, asistía a mi escuela pública, pero tomaba clases de inglés por la tarde. Entonces siempre le decía que no lo deje y yo la voy a ayudar a entrar. O sea, que no deje el inglés, que aparte si puedes otro idioma, mientras más preparados, ya sabes, ¿no? Pasó el tiempo, te digo, se vino lo de divorcio de mis papás, el cambio de rutina, que sí también el cambio de dirección, todo eso. Perdimos el contacto porque ellos, pues sí, ellos se quedaron ahí en su casa, nos pasamos a otra parte de la misma Ciudad de México, pero más retirados. Perdimos contacto y todo. Sin embargo, fue cuando entré ya a la secundaria, primer año de secundaria, y que un día tuve un sueño. Ese sueño, yo desperté así como de, casi cuando te preguntas, lo soñé, lo viví, ¿qué pasó? ¿No? En ese sueño, a mí se me reveló lo que hoy día sé que fue parte de mi vida pasada. ¿Y cómo fue? Yo estaba en ese lugar, que era la casa de mi abuela, pero un poco la orientación diferente, era un poco más estilo colonial, no como era la casa en ese momento, sino más un estilo colonial, pero era ese lugar. Y yo tenía una discusión con la que era mi abuelita y una tía que eran en ese momento en mi sueño, eran parte de mi familia, pero creo que mi abuelita era mi mamá. O sea, ese era su papel en ese momento. Y entonces mi tía pues era mi hermana. Y que entraba otro y que el chiste es de que yo les decía, es que entiendan, yo tengo que ir porque yo sí quiero, eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que yo necesito hacer. Algo hablábamos de la televisión o algo así, pero, ¿sabes? O sea, aún el sueño muy pegado a la época, casi como cuando yo creo salió la televisión, como tipo blanco y negro, todo esto. Y bueno, al final en ese problema yo les decía, yo ya me voy a trabajar, pero despídanse, porque es la última vez que nos vamos a ver. Porque yo ya no voy a regresar. Y me decían, ¿por qué? Y entonces yo ya me veía con un uniforme de sobrecargo y les decía, porque el avión va a detonar y pues yo ya no voy a regresar. Y me decían, no, estás mal, regresa, que no sé qué, o sea, sueño, ya sabes que todo puede suceder, ¿no? Sí. Pero a fin de cuentas, yo lo soñé así, tal cual. Te puedo decir cómo terminé ese periodo, ¿no? De vida.
Desperté y sí sobresaltada y así como de ¿qué pasó? ¿Qué fue esto? ¿No? Pasó el tiempo y entonces dicen que todas las cosas a veces llegan a tus manos porque así debe de ser, porque están destinadas a que te enteres de algo. Es cuando en ese momento yo me doy cuenta de que lo que yo había visto había sido efectivamente como que mi otra vida. ¿Y por qué lo puedo decir así como que con esa seguridad? Porque hasta hoy día, si yo quiero saber algo, o llamarlo de alguna manera, o me quieren decir algo, todo a mí se me presenta en los sueños. Todo. Ok. O sea, imagínense al grado de que me ha llegado así esos sueños de si alguien va a partir, de si el tipo casi como que tu pareja te está engañando con la mujer rubia de cabello corto. Ajá. O sea, todo ese tipo de cosas. Y entonces cuando enfrento a la persona o algo, oye, está pasando esto y porque es así, 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 suele serlo. Al igual como de, ya sabes, ¿no? La interpretación de los sueños, de que si yo sueño, no sé, embarazo, esto nos lleva a algo de una defunción, ¿no? Sí. Si yo sueño, líquido rojo, para mí, soñar líquido rojo o soñar, Matrimonio. no, ¿qué crees? Suciedad como tal. Ah, ya. Me despierto feliz. ¿Feliz por qué? Porque voy a recibir o a encontrarme dinero. ¿Sabes? O sea, entonces yo así como de, sí, por favor. Entonces, todo esto. Y lo que te decía que llegó a mis manos fue efectivamente un libro y una persona donde dice que efectivamente hemos vivido muchas vidas Sí. antes y que normalmente cuando tú decides regresar a este mundo así o volver a la vida es dentro de tu mismo círculo familiar, aunque con diferente papel. Eso me llevó a pensar de que efectivamente por eso mi abuelita no era mi abuelita, sino era mi mamá. Mis hermanos eran mis tíos y como toda esa situación. ¿Cuándo se acaba este sueño de ser aeromoza? Porque yo iba así bien enfocada. Y era algo que yo tenía, mucho. Hasta que tontamente les hablo como de los 12, 13 años. Una tía se acercó y me dijo, así como de, ¿y tú qué vas a estudiar, hija? Y yo le dije, yo quiero ser aeromoza. Y dijo una palabra tan despectiva, pero que me caló tanto y que mi mentalidad infantil dejó de ser el sueño. Sí. Hoy día lo puedo decir, qué tonta, porque no debió de haber sido, ¿sabes? Porque como que yo iba enfocada en ello. Pero fue así como de, ¿quieres ser? Ni siquiera lo dijo así como ayudante, ¿no? Sino de verdad utilicen esa palabra despectiva refiriéndose a un menino. Quiero ser del avión. Sí. ¿Sí? Entonces, híjole, como que... Y todavía me dice, mejor estudia como tu prima que quiere ser esto y bla, 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 ¿no? Para esa edad Sí, te caló. me caló muchísimo. Y entonces dije, ok, no. Y qué absurdo, ¿verdad? Pero que nos dejemos romper nuestros sueños en ese momento. Pero bueno, sucedió. Entonces, a partir de ahí ya como que cambié y ya empezamos la moda, ¿no? De tú puedes ser lo que quieras ser, pero mal enfocado, porque yo decía que quería ser doctora, que quería hacer esto, que quería hacer lo otro, y a final de cuentas, pues me enfoco un poquito más en lo que fue la educación. Claro. Pero, bueno, regresando como dicen, a lo paranormal, te estoy hablando de un lapso de que ya estaba yo primero de secundaria. En segundo de secundaria yo me vengo a Toluca a vivir acá porque trasladan a mi papá acá para acá y pues nos vamos, pues sí nos vamos, mi hermana y yo. En ese entonces yo entro a estudiar aquí en la secundaria 12, la Colonia Independencia. La verdad es de que sí fue un momento muy difícil hablando socialmente,
porque yo fui bien recibida mientras les dije, hola, soy la nueva. Y mientras me preguntaban, me acuerdo mucho que llegué justo a la clase de inglés porque entré un poquito a temporal. Y sí me quedé así con algo que dijo, como que no lo comprendí en el momento. La maestra de forma así como de, pues, ¿qué no llevabas inglés? O sea, cosas así. Y le dije, no, yo llevaba francés, porque yo en la secundaria que iba, llevaba francés. Entonces ya sabes que eres el como, ay, todos, ¿no? Qué padre. Y todos, ¿y de dónde vienes? Y cómo se dice? Y ya sabes, ¿no? La novedad. Sin embargo, no, cuando ubicaron la escuela donde, bueno, la dirección que yo les estaba dando, que esto era en el llamado entonces Distrito Federal, ¡ay! Se acabó. Se acabó mis 5 minutos de fama, porque todo el mundo así como de, ya sabes, ¿no? Repeliendo un poco y con el término chilango. Oh, ya. Entonces llegué yo en un momento, digamos, como un poquito de feo dentro de lo que fue aquí el recibimiento en Toluca como tal, porque las paredes decían, ¿no? Termina con un chilango y harás patria y cosas así. Sí, sí, la campaña. Me pasaron muchísimas cosas, aunque fíjate que tengo una muy buena amiga, Isabel, que siempre me dice, Eri, es que yo te veía como líder y yo te seguía y todo, ¿no? Y yo así, ay, hija, pues ¿en qué líder estabas? Porque de verdad que yo me sentía muy mal. Pero en ese inter de segundo de secundaria se hace una kermés y nos dicen, ¿sabes qué? A ustedes les toca, pues, ¿qué puesto van a poner? O sea, ¿qué van a hacer? Como segundo año, ¿qué van a hacer? Y unos dijeron, no, pues nosotros vamos a vender pambazos, ¿no? Y no, ¿qué otros así? Entonces se me ocurre decir, nosotros vamos a poner el puesto de la gitana y vamos a leer las cartas, ¿no? Ese día fue así como de, sí, pásenle, ¿no? Pusimos nosotros, me acordé, y decoramos todo el salón, hay un espacio que era el de la gitana y me llevé hasta una pecera así de las redonditas de cristal y era así como de, sí, vamos a leer las cartas. Y traíamos una carta de la baraja española. Entonces yo me caractericé de gitana y me senté y me puse a leerle, según yo, las cartas, ¿no? En verdad que yo, como repito, nunca lo he estudiado. Sin embargo, cada que yo tiraba una carta, a mí algo me significaba o algo me parecía como que me estaba diciendo algo. Y yo le decía, pues es que tú, tu novio, tu familia, o sea, lo que yo le decía ahí, ¿no? Si bien en ese momento pues era un juego, porque eso era nomás un juego. De hecho, hasta les decíamos, déjanos tu propina aquí, en la pecera, ¿no? Y sí llenamos nuestra pecerita y no, pues nosotras bien felices, ¿verdad? Se termina ese evento y a los 3 días llega una chica. Les estoy diciendo que yo no era popular en la escuela, excepto porque me habían quemado mi cabello, me habían hecho unos, según yo, una base, cuando yo tenía el cabello quebrado, pero ahí voy, y que me hicieron una base, y la señora, súper amable, y cuando se enteró que yo era, chilanca, dicen, que me dejé líquido. Hasta que yo le dije, oiga, no me lo va a quitar, ya había pasado un buen... No, mi cabello quedó horrible, pero bueno. De ahí fuera yo no era realmente popular en la escuela. Y a los 3 días llega una chica y me dice, profesor, disculpe, ¿le permite salir a Erika? Y yo así como de, ok, ¿no? Y yo, sí, dime, oye, un favor, dime. Y me dice, ¿puedes leerme las cartas? Y yo, o sea, no sabía qué decir. Sí, oye, espérame, ¿fue un chiste? No, sí. O sea, realmente no lo sabía. Pero eso que pasó con esa chica, pasó con muchas más. Me iban y me buscaban. Wow. Y me decían que porque todo lo que yo les había dicho, les había salido cierto. Y pasó entonces de haber sido un juego a caray, ¿qué pasó aquí, no? O sea, ¿cómo logré hacerlo? ¿O por qué? Porque en verdad, o sea, no estoy diciendo es que yo me concentré y... No, de verdad que yo les daba como una interpretación a las cartas y como que algo me decían y yo decía, esto significa la familia, esto significa tu pareja, esto significa... O sea, Claro. pero que bien pude haber dicho, te van a agarrar a garrotazos aquí, o sea, cualquier cosa, ¿sabes? Porque era un juego y sin embargo no sucedió. Entonces fue... Ahora sí que mi primera lectura de cartas, Sí. no lo hago, hoy día no lo hago, pero sucedió en ese momento.
Y entonces ya estamos hablando de un lapso de tiempo de un segundo de secundaria, que es un 13 años, 13, 14, 13 años, entonces. Oye, Eri, me resuena mucho lo que acabas de decir. Hace unos meses compré unas cartas de tarot. Yo nunca había sabido nada de ellas. En alguna ocasión me las leyeron y se cumplió lo que me dijeron, pero realmente no le puse tanta atención. En esa ocasión resulta que me decían que yo me iba a meter con una mujer casada y que el esposo me iba a golpear. Pero yo era bastante, ¿cómo se dice? ¿Escéptico? Además de escéptico, era muy, pues, ¿cómo te diré? Sin malicia, no, yo no buscaba nada, ni siquiera era una amiga y me buscaba, de hecho, ella misma, la que me leyó las cartas, me buscaba bastante. Íbamos con un amigo, de hecho me la presentó un amigo, y en una ocasión llega el esposo celoso, pero no vivía con él, entonces nunca nos conocía que éramos los amigos. Y me empiezan a patear el carro, él y otro amigo ya borrachos. Y se cumplió, jamás la volví a ver. Sí, existe. Jamás, no, yo que voy a andar metido en problemas, jamás. Bueno, esa fue la única ocasión. Y te comento, hace unos cuantos meses compré estas cartas y empecé a leer, descargué algunos libros y empecé a documentarme. Y pues vi los arcanos mayores, vi los arcanos menores, lo que significaba más o menos que realmente sí está difícil aprenderse todo, ¿eh? Es una ciencia pequeñita y eso es mucho, ¿cómo te diré? Contenido. Y para aprendérselas, pues sí necesitas pues tiempo. No le he dedicado, pero sí está raro, porque las veces que lo he aplicado, se lo he aplicado a un amigo, a mi esposa, y pasa que siento yo que yo me conecto. Mi intuición es algo intuitivo que yo simplemente hago. Cuando la saco, sí tiene mucha lógica de lo que está pasando en cierto momento, y las preguntas que uno hace las responde como si le estuvieras preguntando a alguien más. Yo agarro el de plano el libro que imprimí y digo, a ver, esto significa esto, al revés, esto significa esto, y empiezo a ligar la historia. Y me resulta algo interesante, fíjate que sí, no la pienso practicar profesionalmente. A lo mejor en algún capítulo voy a invitarte a ti o a alguien más y hacemos una lectura y vemos qué pasa, pero por lo mientras se queda en esa anécdota que sí hay algo que yo puedo conectar con las cartas y que resulta pues factible, ¿no? Sí, es lo que te digo, parece que te están diciendo las cosas, ¿no? Fue una experiencia muy loca, ¿no? Pero esto me lleva ahora sí que al segundo paso, que ya no fueron las cartas, fue la tabla de la Ouija. Entonces ya estamos entrando en otro terreno un poquito más pesado. Es correcto. ¿Por qué? Porque para esto ya te estoy hablando de que pasó mi tercer año de secundaria. Yo definitivamente me regresé a la Ciudad de México a terminarla, porque yo ya aquí no veía, ¿no? Bajaron muchísimo mis calificaciones, fue terrible. Me voy a tercero, pero terminando regreso. Y no me aceptan en la preparatoria, aquí. Y por lo mismo, de verdad. O sea, era así como no. Parece raro, pero así sucedió. Entonces, mi papá me dijo, no te vas a quedar sin hacer nada. Hay que buscar qué vas a estudiar. Pasé como que, dicen, un año sabático, ahí en la casa, cuidándome a mi hermana, que pues había nacido otra de mis hermanas. Y pues yo como ama de casa, ama de hogar a los 15 años, ¿no? Después entré a estudiar una carrera en turismo. Esta fue técnica por lo mismo del choque que tuve con la preparatoria, pero ya en la carrera pues empiezo a relacionarme más y ya fue diferente totalmente. Me gustó mucho porque también ya estábamos en otra época, otro ambiente,
Y turismo, tú sabes, viajar, salir, hacer diferentes cosas que te llevan a ampliar un poquito más, ¿no? Bueno, un día estábamos, si no me equivoco, en tercer, cuarto semestre aprox, cuando un compañero Continuará. En la niebla de la noche sin fin, cuento historias que